clima está agradable afuera, ¿verdad? Ni muy frío ni muy caliente. Y la brisa es suave, así que, bueno, vamos a decir la palabra de Dios. Les voy a invitar a inclinar su rostro para hacer una oración. Bendito Padre, es más, te agradecemos por este día. Gracias por tus bendiciones, Señor, porque eres bueno para con nosotros, Señor. Gracias por tu santo sábado. Y gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, para aprender en ella. Rogamos de tu bendición y que tu Santo Espíritu esté con nosotros en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en la cita bíblica que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre, ¿verdad? Palabra de Dios. Esta cita bíblica nos está invitando a nosotros a no amar al mundo, sino amar a Dios, ¿verdad? Porque dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora los voy a llevar a una historia que yo creo que todos conocen, que se encuentra en el capítulo, en Génesis, y vamos a leer Génesis capítulo 19, 26. Dice Génesis 19, 26. Entonces la mujer de ¿quién? De Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en estatua ¿de qué? De sal. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot, hermanos? Miró hacia atrás, ¿no? Pero instantáneamente dice que se convirtió en una estatua de sal. Y yo preguntaba, ¿por qué de sal, no? ¿Qué hay en la sal? Y la sal tiene muchas propiedades, ¿verdad? Pero entre ellas, y pareciera darnos a entender que la sal preserva. Y pareciera darnos a entender que la mujer de Lot preservaba en su corazón el amor hacia Sodoma. Preservaba en su corazón ese amor hacia las cosas del mundo. Aunque ella había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Y eso es lo que sucedía. Porque la orden del ángel fue explícita y expresa. Le dijo, salgan de aquí y ¿qué? No miren hacia atrás. Era una orden de rapidez y era una orden exacta de decirle, no mires atrás. Y se lo repitieron varias veces y le dijeron, la ciudad va a ser destruida, salgan de aquí, no miren atrás. Sin embargo, dice que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero, ¿cómo es que sucede esto, queridos hermanos? ¿Cómo es que sucedió este amor hacia Sodoma? Ustedes dicen, la historia dice en Génesis capítulo 12 en adelante, que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que yo te voy a dar. Y la Biblia nos dice también en Génesis capítulo 11, versículo 27 en adelante, la generación de los hijos de Taré, y dice que Harán, el padre de Lot, murió. Por lo tanto, al parecer Abraham lo había tomado como a un hijo, porque él tampoco no podía tener hijos. Y cuando él sale, Lot viene con él. Y Lot también comienza a adorar al verdadero Dios. Pero surge un problema. Y vamos a leerlo, se encuentra en Génesis capítulo 13. El problema es que, dice el capítulo 13 del 1 en adelante, dice que Abraham era riquísimo en ganado, tenía plata y oro, pero que también Lot dice que tenía
vacas y ovejas, dice el versículo 5 del capítulo 13. Y el versículo 6 dice, ¿y la tierra qué? No era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo una contienda, dice, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces viene Abraham y le dice a Lot, mira, vamos a hacer una cosa. La tierra es muy poca para nosotros y no podemos convivir así. No debe haber esta contienda entre nosotros. Y le dice, ahora, mira, está delante de ti toda la tierra. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si te vas al oeste, yo me voy al este. Pero tú decide. Y queridos hermanos, la historia nos dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Miren por dónde empieza el problema. El problema es que no hay lugar para los dos. Y Abraham le da a escoger. Pero Lot miró lo mejor. Miró que allí había sustento. Miró que allí había una mejor vida, tal vez. No como la que está llevando con Abraham. Había más estabilidad económica y para sus ovejas y para su familia. Y dice el versículo 8, el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, a la dirección de Zoar. Entonces, antes de que la destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Noten que ahora Lot se va hacia la llanura del Jordán, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero él comienza a vivir en las afueras. No entra a la ciudad, sino que comienza a vivir en las afueras. Y fíjense lo que dice el versículo 13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, ese era el problema de Sodoma, dice que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y por eso es que Dios los destruye. Pero miren, Ezequiel nos da una mejor idea de qué es lo que pasaba en ese lugar. Ezequiel 16, 49 y 50. Dice así, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, con saciedad de pan y abundancia de ociedad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Es decir, dice que la ciudad de Sodoma y Gomorra, queridos hermanos, era una ciudad que tenía prosperidad, que tenían riqueza, pero que habían sacado a Dios de su corazón. Y es ahí donde viene el peligro, queridos jóvenes y queridos hermanos. Cuando nosotros comenzamos a buscar la prosperidad y en el camino estamos sacando a Dios de nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con eso. Dice que no aliviaba al hambriento, es decir, Sodoma y Gomorra tenían suficiente para darle al que necesitaba, pero ellos eran llenos de orgullo y no ayudaban al que necesitaba. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Ahora, Sodoma fue destruida por esas situaciones. Cuando ustedes van al versículo, a Génesis, ustedes van a encontrar todo lo que hacían en Sodoma. Ahora, cuando Lot se va a establecer ahí, queridos hermanos, pareciera que Dios le da una advertencia de lo que puede suceder. Porque en cuanto Lot se separa de Abraham, ustedes han leído Génesis capítulo 14, que dice que vinieron a hacerle guerra a los reyes de Sodoma y de Gomorra y se llevaron cautivos a Lot y a toda su familia. Y eso es como una advertencia de Dios a Lot diciéndole, mira, no te apartes de mí, porque si te apartas de mí, se aparta también la bendición.
Y sin embargo dice la Biblia que Abraham junta a dos de sus aliados y se van y rescatan a Lot. Y aunque el rey le quería dar riquezas a Abraham, le dijo a Abraham, no, solamente van a tomar cada quien la parte del botín que les corresponde. Yo no voy a tomar nada porque no quiero que después digan que tú me has enriquecido. A mí quien me ha enriquecido es Dios, ¿verdad? Abraham lo tenía muy claro. Ahora, queridos hermanos, la inmoralidad que había en Sodoma era contagiosa. Cuando Lot toma una decisión, queridos hermanos, de mirar la llanura y de ir a habitar a ella, esa decisión trajo consecuencias para su vida. Y querido joven, querido hermano, yo quiero decirte en esta tarde, cada decisión que tú tomas en tu vida tiene consecuencias para bien o para mal. Toda decisión, qué vas a estudiar, qué vas a hacer con tu vida, si quieres seguir a Dios, si no lo quieres seguir, eso es algo que constantemente pasa en los corazones, no es algo que solamente le pasa a los jóvenes. Dios por eso vez tras vez se lo dijo al pueblo, y los líderes se levantaban y Josué le dice, bueno, ustedes tienen que decidir a quién van a servir, si al Dios de vuestros padres, que servían antes allá, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, Elías le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre ustedes entre dos cosas? Si Baal es Dios, sírvanlo, pero si Jehová es Dios, vayamos en pos de él. Entonces, esta es una decisión que tenemos que tomar todos los días, queridos hermanos, y toda decisión que tomemos, así sea pequeña, va a repercutir en nuestra vida futura, pero también en la vida eterna. Y cuando Job toma esta decisión, queridos hermanos, él no se estaba dando cuenta de la decisión que estaba tomando. Dice que él puso sus tiendas a las afueras de la ciudad, pero la Biblia también nos dice, en el capítulo 19, vamos a leer el capítulo 19. Ustedes conocen la historia, solamente la estoy resumiendo porque si no nos tardaríamos mucho. En el capítulo 18, Abraham se encuentra con los tres hombres, ¿verdad? Los tres ángeles. Y toda esta historia, queridos hermanos, nos habla y nos está dando a entender algo de Apocalipsis. Ustedes se han dado cuenta que vienen tres ángeles a hablar de la destrucción de Sodoma. Y en Apocalipsis nos habla de tres ángeles que están hablando de la pronta destrucción de Babilonia. Sin embargo, en Génesis encontramos que hay una persona que está intercediendo por Sodoma y dice, oh Señor, pero si hubiese 10, ¿destruirías a la ciudad por amor a esos 10? Y Dios le dice, mira, si hay 10, yo no destruiré Sodoma. Porque Abraham está intercediendo, así como Jesús intercede por nosotros. Estaba intercediendo por Sodoma. Sin embargo, cuando los ángeles entran, queridos hermanos, no encuentran ni 10 personas. Y dice que cuando ellos entran, y Lot dice que estaba sentado ¿a dónde? En el versículo 1. Dice, llegaron pues los dos ángeles, porque uno se quedó hablando con Abraham, que era Dios. Y le dice, llegan los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde estaba? A la puerta. Yo pregunto, ¿qué está haciendo en la puerta? Si él empezó a vivir a las afueras, pero ahora ya estaba en la puerta, porque él ya vivía dentro de la ciudad. Y dice, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y les dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a mi casa, vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedamos esta noche. Mas él forcejeó con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esto tenía una connotación más allá de solamente conocerlos como personas, hermanos. Porque miren lo que dice Dios, Lot, dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced con ellas como os bien pareciere.
Solamente que estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, miren, lo que hace el pecado, queridos hermanos. Lot comenzó afuera y terminó dentro. Y ahora cuando vienen a buscarlo, Lot dice, bueno, a ellos no le hagan daño, pero tengo 2 hijas que no han conocido varón. Ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. Pero la maldad era tanta, queridos hermanos, en Sodoma, que dice que ellos dijeron, no, nosotros queremos a esas 2 personas que están adentro. Y aun cuando dice que los ángeles estiraron la mano y metieron a Lot y hirieron con ceguera a las personas, aún así ciegos, las personas buscaban la puerta para entrar y buscar a esas personas. O sea, así de obstinado estaba su corazón hacia el mal. Y también Lot ya se había contagiado hasta cierto punto. Queridos hermanos, queridos jóvenes, las cosas y el pecado a veces entran de poquito a poquito a poquito en nuestros corazones. Si te acercas un poquito, te vas a ir acercando poco a poco, hasta que estés completamente adentro y no te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice que el ser humano mediante la contemplación se transforma. Y cuando nosotros contemplamos las cosas malas, queridos hermanos, a veces ya se nos hace natural y normal lo malo. Y eso es un peligro. El peligro está cuando tú dejas de darte cuenta que algo está mal. Y en ese peligro, queridos hermanos, muchos nos hemos caído. El peligro radica en que a veces estamos tan cerca de las cosas que están mal, que ya lo tomamos como algo normal. Y no nos damos cuenta del mal que está a nuestro alrededor y que a veces estamos participando también. Y debemos tener cuidado con eso. Lot poco a poco fue a acercarse a un lugar lleno de corrupción y poco a poco también él se corrompió. Cuando Lot salió de Sodoma, queridos hermanos, Lot lo había perdido todo. Querido joven, querido hermano, no dejes que el enemigo te quite todo. Porque a veces el enemigo nosotros pensamos que el enemigo va a venir y te va a presentar las pruebas y las cosas de una manera que te vas a decir. El enemigo te las presenta de una manera que pareciera que son verdad. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho que no comerás de todo árbol del huerto. Y Eva lo entendió, le dice, no, Dios dijo que podemos comer del árbol del huerto, pero del árbol que está en medio, del bien y del mal, de ese no debemos de comer. O sea, el enemigo siempre va a venir disfrazándote las cosas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pero cuando Lot entró a Sodoma, llevaba ovejas, ganado, su esposa, sus hijas y todo con él. Cuando él sale, queridos hermanos, sale deprisa. No tiene tiempo de agarrar nada. Los ángeles le estaban diciendo, mira, ve, si tienes algún pariente, alguien, ve y háblale y dile, va a ser destruida la ciudad. Pero ve deprisa. Incluso dice la Biblia que Lot no se apresuraba, entonces que los ángeles tuvieron que sacarlo y decirle, vámonos. Y todavía Lot dice, mira, déjame irme a Zoar, a la ciudad de Zoar. Es una ciudad pequeña. Y esa ciudad iba a ser destruida también porque era parte de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, porque Lot dijo, déjame ir allá, Dios le permite, le dice, ok, ve a Zoar. Y dice la Biblia que esa ciudad no fue destruida. Y más adelante, queridos hermanos, la historia nos dice, tristemente, que las hijas de Lot, nuevamente, habían vivido en un lugar corrupto, en un lugar donde las cosas no se hacían bien, y ya se habían contagiado con esas ideas. Y llega y dice la mayor a su hermana menor, bueno, nuestro padre es viejo, no hay varón en nuestra casa, no hay quien deje descendencia para él, emborrachémoslo y durmamos con él. Y queridos hermanos, ahí nacieron 2 naciones que fueron un problema para el pueblo de Dios. Los moabitas y los otros fueron los amonitas, me parece.
si no estoy mal. Está en el capítulo 19. Queridos hermanos, queridos jóvenes, en esta tarde yo lo que quiero llevarlos con esta historia. Esta es una historia no para que nos dé miedo, sino una historia de advertencia de lo que puede suceder cuando nosotros cedemos al pecado. Cuando nosotros comenzamos a ver las cosas malas como no pasa nada. Como, fulano lo hace, yo también lo puedo hacer. Esta historia está escrita para una advertencia a nosotros. La pregunta en esta tarde es, ¿será que a nosotros nos está pasando lo mismo que pasaba en Sodoma? Que nos hemos ido acostumbrando a las cosas que antes sabíamos que estaban mal, pero ahora lo vemos como algo normal. Y tenemos que tener cuidado en eso, queridos hermanos. Porque hoy en día eso es lo que está sucediendo. Hoy en día estamos acostumbrándonos a vivir como un cristianismo barato, ¿no? Solamente venir a la iglesia, presentarnos, hacer lo que tenemos que hacer, irnos a la casa y ya, se acabó. Pero no seguimos los valores ni los principios de Dios muchas veces. Y a veces torcemos las cosas para hacernos creer que estamos dentro de los valores de Dios y los principios de Dios. Pero tenemos que tener cuidado con todas esas cosas, queridos hermanos, queridos jóvenes. Por eso la Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de sencillo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos hermanos, ustedes se encuentran la historia de Lot, se termina en Génesis 19. No se habla más de él. Ahí quedó. Pero la historia de Abraham continúa, ¿verdad? Entonces encontramos al que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Así que, queridos hermanos, la invitación en esta hora es, hagamos la voluntad de Dios. Seamos valientes en tiempos difíciles, porque hoy en día la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno le llama mal. Y si tú eres una persona que vive el cristianismo como debe ser, a veces te llaman extremista. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Cristo quiere darte salvación y vivir por siempre en su mansión.